Hola chicos, chicas, chiques, chicos, chicas, chiquis, chocos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a hablar de qué es la comunidad pagana. Hola, yo soy el tío del que te hablé y soy pagano, pero no sigo ninguna religión ni camino pagano en particular. Tan solo las mujeres pueden ser brujas, Ariel. Por eso se te convierte en humana. Serás una bruja para siempre. Yo sigo mi propio camino, muyayo, el camino chabacano. Pues al final, tía, todo es igual. Todo lo mismo. Asatru, Wicca, druidismo, todo lo mismo al final. ¡Qué fantasía tu palmera de chocolate, tía! Ya no soy la bruja petirroja. Ahora soy Tyra Van Suban Empujen Strugen Bajen Dotter. Porque yo no soy una bruja. Yo soy una volva. La comunidad eres tú. El palangano eres tú. Hola, soy Daran, bienvenidos a mi libro de las sombras visual. Hoy vamos a hablar de qué es en realidad la comunidad pagana o el movimiento pagano. El paganismo actual es un movimiento espiritual formado por un gran número de diferentes religiones, tradiciones y caminos espirituales, algunos de los cuales son completamente individuales, que en su mayoría se basan en costumbres espirituales centradas en la tierra, la naturaleza, en unos valores éticos bien fundamentados, en la lógica en lugar de la aceptación de unas normas impuestas sin preguntarse por qué, y en lazos históricos comunes. El paganismo se ha convertido en uno de los movimientos espirituales de mayor crecimiento en Occidente, y debido a que muchos de sus practicantes siguen su propio camino en solitario, resulta muy difícil de definir y mucho más difícil de organizar en diferentes vertientes. Si estás empezando a buscar un nuevo camino espiritual y estás explorando el paganismo como una de tus opciones, bienvenido a este viaje de descubrimientos. Si por el contrario ya practicas en alguna vía dentro del paganismo, volver a los básicos te ayudará a recordar por qué estás aquí. Los motivos por los que cada persona llega al paganismo son tan variados y únicos para cada cual porque cada persona es un mundo. Pero todos compartimos ciertas similitudes que nos han unido en esta comunidad pagana. Nuestras diferencias deberían ser lo que nos una, demostrando que creer diferente no es motivo para empezar una guerra, sino parte de una identidad basada en el respeto a la diversidad, sin discriminar a nadie por motivos de religión, raza, sexo o lo que sea. El movimiento pagano actual no tiene raíces en las antiguas religiones como muchos piensan, sino que es una mirada moderna hacia la espiritualidad, el esoterismo y las religiones de la antigüedad, con los valores de los tiempos que corren y con el objetivo puesto en un futuro mejor para la naturaleza y para la humanidad. El interés por las tradiciones perdidas pareció despertar entre los años 1300 y 1600 con el descubrimiento de los textos de Hermes Trismegisto y el nacimiento del esoterismo occidental. En el siglo XVIII, las publicaciones especializadas en folclore fascinaron al público general de la época del romanticismo, ávido de conocimientos sobre sus antepasados, con lo que un siglo después, en el siglo XIX, apareció la creación de las primeras órdenes druídicas en la década de 1840. En la segunda mitad del siglo XIX llegó la moda de las habilidades psíquicas, las herramientas de adivinación y, cómo no, la famosa Ouija. También en el siglo XIX empezaron a surgir nuevos movimientos religiosos por todas partes, como la Teosofía de Elena Blavatsky en 1875, la Ordo Templi Orientis de Karl Kellner en 1895, y muy importante fue la publicación de Aradia, el Evangelio de las Brujas, en 1899 de Charles Leland, quien aseguraba que era una recopilación de las verdaderas creencias rituales y hechizos de brujas italianas a las que conoció personalmente y quienes le transmitieron su conocimiento ancestral.
Ya en el siglo XX surgió la telema de Aleister Crowley en 1904, pero no fue hasta 1951 cuando Gerald Gardner popularizó la brujería, publicando varios libros y apareciendo en programas de televisión hablando de la Wicca, aunque su trabajo literario está inspirado por las enseñanzas de Charles Leland y Aleister Crowley, pero Gardner mantenía que había aprendido la Wicca de las auténticas brujas británicas que practicaban esta religión en secreto y cuyo conocimiento les había sido transmitido de generación en generación. Gardner no tardó en hacer públicos los secretos de esta religión cuando en Reino Unido fueron abolidas las leyes que prohibían la libertad religiosa, y así las religiones paganas prohibidas desde hacía siglos que habían ido evolucionando en secreto, se abrieron paso en nuestra sociedad para las nuevas generaciones, surgiendo nuevas tradiciones, nuevas creencias, nuevas formas de vivir, la espiritualidad y muchas de ellas completamente individuales. ¿De dónde viene el término paganismo? Volvemos otra vez atrás en el tiempo. Los pagos era el nombre que se daba a los lugares habitados en los campos donde se practicaban actividades agrarias y se llamaba a sus habitantes paganos. Con el término paganus, los romanos diferenciaban a los civiles de los soldados. Más adelante, el término se empezó a usar para nombrar a quienes todavía mantenían las antiguas creencias religiosas anteriores a la llegada del cristianismo, por lo que los cristianos empezaron a usarlo de forma peyorativa. Y no, los paganos no nos hacemos llamar así para empoderarnos con una palabra despectiva. Vayamos más adelante en la historia. En el siglo XIX, en plena época del romanticismo, el término pagano adquirió otra connotación diferente. La mirada romántica veía en el paganismo una conexión con el pasado, con el conocimiento ancestral perdido, con la conexión con la naturaleza que se perdió con la llegada de la industrialización, y esta connotación de paganismo es la que ha llegado a nuestros días. En inglés, además de la palabra pagan, está también la palabra heathen, de origen germano, que realmente significa persona que vive en tierras no cultivadas y que venera a los dioses de sus tierras, y que según algunos define a aquellos paganos que no reconocen la existencia del Dios de la Biblia, y de hecho hay quienes prefieren denominarse con ese apelativo. Aunque por lo general la mayoría de los paganos que creen en dioses no niegan la existencia de los dioses de otras religiones. Los hay que solo creen en el dios o dioses de su propia religión o camino espiritual, y los hay que simplemente no niegan la existencia de los demás dioses. Fuera de Europa, algunos rechazan el término pagano por considerarlo un ejemplo de colonialismo occidental. En África Occidental, los seguidores de los caminos espirituales autóctonos prefieren referirse a sus creencias como TRA, que significa tradiciones religiosas africanas, mientras que las prácticas de origen africano que se practican en otros países o continentes se denominan TDA, o tradiciones de diáspora africana. Pero incluso en Europa hay todavía quien considera la palabra paganismo como insultante y prefieren usar términos como espiritualidad nativa, religión tradicional europea, como si eso existiera, como si solo hubiera una religión tradicional europea, antigua fe o la antigua religión, aunque como ya os he explicado, el paganismo actual de antiguo no tiene nada. De hecho, muchos lo llaman neopaganismo. Señores, la palabra pagano perdió su significado peyorativo hace 200 años. Hoy en día es una palabra que no tiene ninguna connotación negativa. En tu viaje por la exploración del paganismo y su multitud de religiones y tradiciones, te darás cuenta de que no hay una estructura organizada, porque no existe una organización centralizada del paganismo. Quizás sí la haya dentro de un grupo dentro del paganismo, pero no en el paganismo en general. No tenemos un Vaticano pagano ni nada parecido. Mientras que las religiones mayoritarias están meticulosamente organizadas y tienen una comunidad bien formada con una cohesión de creencias y credos, y la comunidad pagana encuentra su cohesión en una serie de valores compartidos y una visión más o menos parecida del mundo, y nos preocupamos más por los ideales que nos unen que por las creencias que nos separan. Muchísimos paganos vienen de un entorno cristiano, por lo que su inclinación natural es la de buscar un listado de normas o leyes que seguir al pie de la letra en su nuevo camino.
Pero aunque existen muchos libros que te ayudarán a entender tu espiritualidad en mayor profundidad, no hay un dogma pagano concreto. Dentro del paganismo existen muchos caminos y religiones, con sus propios dogmas y códigos éticos, o incluso sin ellos, pero al final el objetivo es el mismo: crecer espiritual y personalmente para ser mejor persona y ayudar a la naturaleza. ¿Qué rasgos comparten los caminos espirituales paganos actuales? Aunque muchos paganos no se verán reflejados en los rasgos de los que voy a hablar, sí es cierto que estos rasgos, o la mayoría de ellos, son ampliamente compartidos por la mayoría de los paganos, dando forma a las características que convierten al paganismo en un movimiento espiritual o en una comunidad pagana. La visión de lo sagrado. La tierra, el universo, toda la naturaleza es sagrada. No creemos que la gente necesite ser salvada porque nuestra existencia es sagrada y está bendecida. Esta creencia nos hace vivir la vida de una forma más optimista y observar la naturaleza con admiración. Es un camino experiencial. Sea cual sea nuestra religión o camino espiritual, en el paganismo prevalecen las vivencias de cada uno. Casi no existe la ortodoxia, nos guiamos a través de nuestras experiencias personales que son únicas para cada uno, ya sea a través de meditación, realización de rituales, cantos, bailes, magia, arte, etc. Nada se interpone entre tú y la divinidad. Todos podemos acercarnos a la divinidad y honrarla sin intermediarios. La figura sacerdotal corresponde a personas que tras un determinado entrenamiento y experiencia ofrecen sus servicios a la comunidad. En algunos países como Reino Unido, estas personas necesitan tener títulos y certificados que les permiten hacer que sus servicios sean completamente legales, tales como el oficio de bodas o poder dar consejo espiritual. Todo está conectado. Así es para la mayoría de los paganos, especialmente a un nivel energético. Todo tiene energía, todo está hecho de energía, y esta energía fluye a través de todos nosotros. La compartimos y nos conecta a todos, como Eywa conecta a todas las criaturas del planeta Pandora en la película Avatar. Esta conexión es lo que hace que podamos hacer magia no solo para uno mismo, sino para otras personas. Y es la clave de por qué toda acción tiene consecuencias que afectan tanto a los demás como a uno mismo. Creemos en la ciencia y en la magia. Para nosotros, la ciencia es una forma de profundizar en el conocimiento de la naturaleza y el universo para sentir una mayor conexión con la Tierra, los dioses y también entre nosotros mismos. Fuertes valores. Tratamos de que nuestros actos sean un reflejo de los valores en los que creemos. Nuestras creencias religiosas son un modo de vida de crecimiento personal y espiritual y nos ayudan a enfocarnos en los momentos en los que nos encontramos distraídos. Nos conecta a la historia de la humanidad. Venerar lo que veneraban nuestros antepasados en un mundo moderno no tiene sentido para muchos, pero para nosotros está el valor histórico, antropológico, y creemos que las energías de la antigüedad siguen vivas, albergan gran poder y han permanecido en la memoria colectiva de la humanidad. El hecho de que los antiguos relatos mitológicos todavía sigan siendo transmitidos de generación en generación a través de cuentos, libros, películas y series de televisión demuestra que todavía son relevantes para nosotros y que su mensaje y simbolismo todavía nos resuenan y nos transmiten una sabiduría espiritual que ha sobrevivido en el tiempo. Distinguimos entre mito y realidad. La mitología y sus historias son importantes para nosotros, pero no los vemos como un libro de instrucciones para seguir a rajatabla. Sabemos que los mitos no fueron escritos por inspiración divina y que su verdad se dispersó a través del tiempo y de innumerables transcripciones y traducciones. Por ejemplo, lo que sabemos de los mitos y dioses celtas fue escrito por los romanos y los monjes cristianos, en su mayoría. Como antes dije, las historias de la antigüedad son hoy en día protagonistas de novelas, películas y series de fantasía, pero su mensaje todavía cala en nosotros. Eres libre de determinar los detalles de tu práctica. No estamos obligados a seguir a un dios o dioses determinados, no se prohíbe la expresión religiosa personal, no hay un dogma o código de conducta único.
sino muchos diferentes, incluso en muchas ocasiones dependen solo de tu propio código moral y ético personal, y nos sentimos inclinados a respetar a los que siguen los demás. La mayoría somos inclusivos. La discriminación por religión, raza, sexo, género, sexualidad o cualquier otra cosa no es habitual en el paganismo. La diversidad es lo que hace que todos seamos pilares únicos que sustentan la naturaleza. Nos hace al mismo tiempo fuertes y flexibles para encontrar el equilibrio para todos. Tenemos sentido de la responsabilidad. No culpamos a ninguna entidad de nuestros errores, sino que asumimos nuestra responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos y trabajamos para ser mejores personas cada día. Conforme avanzamos en el siglo XXI, la evolución de las antiguas tradiciones y el despertar de dioses y diosas que han estado olvidados por un tiempo, mantienen vivo al paganismo en todo el mundo. Algunos paganos veneran a los dioses o a los espíritus a los que veneraban sus ancestros en la tierra en la que viven, y otros veneramos a dioses de otras tierras. Hay quienes veneran dioses paganos sin practicar ninguna religión y hay paganos que no veneran a ningún dios. Hay quienes siguen tradiciones particulares como el druidismo, la Wicca o el Asatru, y hay quienes practican la brujería como camino espiritual. Hay quien sigue las tradiciones de los nativos americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Sea cual sea tu camino espiritual, sean cuales sean los dioses en los que crees, a los que veneras, o si no veneras a ninguno, independientemente de tu origen cultural, étnico, nacionalidad, etcétera, hay suficientes cosas en común entre todos para reconocerse como parte del creciente movimiento que es el paganismo. Todos tenemos mucho que aprender unos de otros y debemos estar abiertos a nuevas ideas y puntos de vista. Además, el siglo XXI nos ha ofrecido Internet y las redes sociales, lo que hace que sea mucho más fácil para nosotros conocernos entre todos. Esto también ha provocado, últimamente, guerras de brujas en Internet. Vamos a ver, no todos tenemos por qué llevarnos bien entre todos. Habrá gente que se lleve bien, habrá gente que no se lleve bien, eso es ley de vida. Y yo tengo amistades que uno no se lleva bien con otro, pero eso no me impide a mí ser amigo de los dos. Y ellos se respetan entre ellos, no hay ningún problema. Eso es lo que tiene que prevalecer, porque a la hora de ser un movimiento, a la hora de ser una comunidad, lo que vale es que cuando tengamos que luchar por nuestros intereses comunes, estemos unidos, aunque personalmente estemos separados porque no nos llevemos bien tú y yo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros. Y si no os ha gustado, dadle a dislike, no hay ningún problema. Por favor, si me he equivocado en algo, si he dado algún dato histórico erróneo, decídmelo. No me da vergüenza equivocarme, todo lo contrario, me encanta que me corrijan. Espero vuestros comentarios y si queréis también me podéis seguir en Instagram y en Facebook, donde estoy como Daran Pagano. Podéis enviarme mensajes privados si queréis para contactar conmigo, estoy disponible para todo el mundo. Espero seguir haciendo cositas para vosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto.